Pues vamos a tener el estudio número 9 de la carta a los Efesios. Algunos no habéis escuchado los 8 anteriores, no importa, no pasa nada. Cada estudio tiene un mensaje. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios tiene cosas que decirnos. Tú te puedes leer un pasaje 1000 veces, te lo lees la 1001 y Dios te vuelve a decir algo nuevo en ese pasaje. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y como palabra, Dios siempre tiene cosas nuevas que decirnos. Dios no se repite, no se hace aburrido. Dios tiene un mensaje diario, a cada instante Él tiene cosas en la intimidad que decirnos. Así como iglesia también, Él quiere decirnos cosas, hablarnos. Y como dice la misma palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. La carta a los Efesios, pues como toda palabra de Dios es especial, pero la carta a los Efesios para los creyentes, para la iglesia, tiene un mensaje pues muy directo, porque precisamente habla de la iglesia. Lo vimos hace unas semanas atrás, dice que somos el cuerpo de Cristo. Es una declaración tremenda, impresionante. Estamos muy acostumbrados a ese lenguaje evangélico, pero cuando tú te paras un poquito y para reflexionar realmente sobre algo que ya sabes, el cuerpo de Cristo, sí, pero piensa en la profundidad que tiene esa declaración. Párate un momentito a pensar la trascendencia que tiene decir que seamos el cuerpo de Cristo. Es algo tremendo. Es una cosa que el ser humano no se hubiese podido imaginar, y la forma en la que el cuerpo trabaja y se mueve y actúa evidentemente tiene que ser bajo el control de la cabeza, que es Cristo, y de esa manera pues actuamos, vivimos en unidad y dejando que Cristo sea el que controle todo. Cuando una parte del cuerpo no está bajo sujeción a la cabeza, pues es una enfermedad y es grave. Así que tenemos que escuchar siempre la palabra de Dios, dejarnos llevar por lo que Dios nos dice, y la carta a los Efesios nos enseña cosas que pueden ser muy fundamentales, como lo que estábamos viendo la semana pasada. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Pero aunque has oído 1000 veces, 1.000.000 de veces acerca de la gracia de Dios, o esa declaración del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Volver a escuchar las palabras de Dios que nos dicen que nos ama, y no es un amor así como los hombres a veces entendemos, que está sujeto a condiciones, a egoísmos. El amor de Dios es un amor tan grande, tan incomprensible para nosotros, pero que podemos sentir, que podemos experimentar, que podemos vivir, ¿no? Hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado la semana pasada, pero con un mensaje nuevo. Hoy Dios nos tiene cosas nuevas que decir. Habíamos terminado en el versículo 12, o bueno, estábamos por ahí para retomar un poquito con lo que estábamos diciendo en el versículo 11 y 12, cuando seguro que en tu Biblia, en algunas Biblias, el título que habla de reconciliación, una reconciliación que viene a través de la cruz. Reconciliación con Dios. Estábamos, según la palabra, estábamos enemistados con Dios. La causa de esa enemistad fue el pecado, la desobediencia. Al pecar entramos en enemistad con Dios. O sea, Dios no era nuestro amigo. Enemigo, bueno, no vamos a usar esa expresión porque tampoco es la idea, pero la ilustración que quiere dejarnos la palabra es que Dios no era amigo. ¿Por qué? Porque no podía. Dios es perfecto, es santo, y nosotros estamos manchados por el pecado. Entonces se ha roto la comunión, se ha roto la relación con Dios. No hay relación, no hay amistad. Pero a través de la cruz de Cristo, como enseña ahí el pasaje, si leemos el versículo 11 y 12, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando del pueblo de Dios,
no está hablando de toda una nación, sino que está hablando de los verdaderos creyentes en el pueblo de Dios, aquellos que estaban cercanos a Dios, que estaban en la circuncisión. Todo esto hay que verlo no solamente en la carne, sino espiritualmente. Te recuerdo que en un lugar el Señor le dijo a su pueblo: yo no quiero la circuncisión de vuestra carne, sino de vuestro corazón. Todo lo que tenía que ver con la ley, con los rituales, con los sacrificios, todo eso Dios lo instituyó, lo estableció para enseñarles al pueblo a través de cosas visuales, enseñarles las verdades celestiales, lo espiritual. Y todo eso, la circuncisión les mostraba que había que cortar con el pecado, los sacrificios, todos los sacrificios apuntaban a enseñanzas que tenían que ver, en la mayoría de los casos, cuando se sacrificaba un cordero, tenía que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo aquello, como dice la palabra, era sombra de lo que tenía que venir. Era el anuncio de lo que un día ocurriría, y era la materialización de actos concretos para que el pueblo pudiese vivir por fe lo que un día sucedería. Ellos miraban hacia adelante por fe a la cruz. Nosotros lo hacemos al revés, miramos hacia atrás por fe a la cruz, pero todo al final viene a converger en la cruz de Cristo, cuando Cristo muere por nosotros. Entonces, estando enemistados en nuestros pecados, está hablando de nosotros como gentiles, aquellos que no teníamos el conocimiento, no teníamos la vivencia, la experiencia de vivir la fe en Dios, de tener la fe en Cristo, aunque Cristo aún no había muerto, pero Cristo ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Todo giraba en torno a Cristo, a Jesús. Y así lo sabían los hombres de Dios, los hombres de fe, aquellas personas que por fe esperaban la promesa, la venida del Mesías, y cuando Cristo vino, lo reconocieron, lo recibieron y lo disfrutaron. Tristemente no todo el pueblo, porque el hombre coge las cosas que Dios enseña y en lugar de vivirlas en verdad, espiritualmente, las convierte en una simple religión de hombres, en prácticas religiosas. Así le pasaba al pueblo de Dios, al antiguo Israel. Y vivían haciendo rituales y practicaban y la circuncisión y tantas cosas, pero eran simplemente conceptos que tenían que ver con una rutina, con religión, pero no era algo espiritual. Por eso Dios muchas veces les reclamó y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Y porque vivían una religión, cuando Cristo vino, pues no le reconocieron. Así dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Creo que lo dice ahí en el versículo 12, si no recuerdo mal. Pero los que de verdad esperaban a Cristo sí le recibieron y se gozaron y se alegraron, como aquel hombre en el templo que cuando José y María trajeron a Jesús para que fuese presentado, se gozó y se alegró y le dijo a Dios: ahora mis ojos ya pueden cerrarse, ya puedo descansar en paz porque han visto mis ojos la salvación para Israel. Entonces, en esta introducción, Pablo está hablando usando la doble idea, gentiles y judíos, y así continúa. A partir de ahora el versículo 13 nos está mostrando cómo es el hecho de haber sido reconciliados en Dios, y usa dos ilustraciones que los judíos van a entender perfectamente. Porque yo te recuerdo que al principio de la iglesia, dentro de la iglesia, había muchos prejuicios. Claro, el que había sido judío, y hablamos de los que realmente creían de verdad, había dos sectores. Uno era los judíos verdaderamente pueblo de Dios, que creían de verdad, que vivían por fe, y después estaban los religiosos, que precisamente eran el primer dolor de cabeza que Jesús tuvo siempre. Fariseos, saduceos, todos los falsos religiosos que vivían pura religión, pero no vivían espiritualmente la verdad de la palabra de Dios. Y no era fácil para un judío asimilar y aceptar que ahora los gentiles podían tener parte en las cosas de Dios exactamente igual que ellos. Era un problema, porque ellos durante siglos
habían asimilado una idea acerca de los gentiles, eran gente pecadores. Gentil era una palabra pues, que tenía que ver con pecado. Y el judío había adquirido una serie de prácticas que mostraban el desprecio hacia los gentiles. Un judío no podía tocar a un gentil. Si lo tocaban o tenían relación con él porque no había más remedio, después se purificaban, se lavaban, hacían un montón de rituales y de cosas para purificarse, porque solamente con tocarte, o sea, llegabas ahí y se intercambiaban dinero porque hacían una transacción económica, y solamente el coger el dinero de un gentil, eso ya era un problemón para un judío. Después se tenía que purificar entero y se había contaminado. Imagínate, ¿no? Por eso los publicanos eran tan mal vistos por los judíos, porque los publicanos estaban ahí siempre con el pueblo invasor, con los gentiles, y ellos recaudaban los impuestos para dárselo a los romanos, ¿no? Y la palabra publicano pues tiene que ver con lo peor de los pecadores, ¿no? Por eso, por la traición a su pueblo, pero sobre todo por el contacto que tenían con los gentiles, ¿no? Eran gente abominable a los ojos de un judío. Y ahora de pronto el Evangelio, la doctrina de los apóstoles, lo que Jesús enseñó, dice que todos en Cristo somos uno. Ya no hay hombres ni mujeres, no hay esclavos ni libres, no hay judíos ni gentiles. Todos somos unos, todos somos iguales en Cristo. Tú fíjate si era realmente un problema de la mente que gente tan distinguida en la iglesia, como Pedro, por ejemplo, tuvo que superar también esa cuestión. Porque ahí la iglesia empieza a crecer. Claro, la iglesia al principio es básicamente judíos. Los que esperaban a Cristo tenían fe y vino Cristo. Esto es lo que esperábamos, el Mesías ya vino, y ahí empieza la iglesia. No fue un cambio de religión. Dejamos de ser judíos para empezar a ser cristianos, ¿no? Era la continuidad. O sea, todo el judaísmo, lo que enseñaba la verdadera fe del judío, era la preparación de la venida de Cristo, y cuando Cristo vino, seguimos, no cambiamos. Y de pronto, ahora empiezan a llegar gentiles a la iglesia. Cuando se predica el Evangelio, se predica, y no solo judíos, sino gente que no era judío, escucha el Evangelio, aceptan a Cristo y por fe entran dentro de la iglesia y empiezan a disfrutar ahí como el mejor de los judíos. Y algunos judíos cristianos empiezan a tener problemas con esto. Oye, pero esto, nosotros toda la vida guardando la ley, hemos cumplido con todo lo que se tenía que cumplir, nos circuncidamos al 8º día, hemos guardado todos los preceptos, hemos hecho los sacrificios que había que hacer, hemos cumplido con las normas que todo judío tenía que cumplir, y ahora llegan estos y no cumplen con nada, simplemente por fe ya son nuestros hermanos, y ahí tenía un problema. Pedro era uno de esos. Por eso el Señor, de pronto, en esa lucha interior que Pedro tenía, un día estando allí, supongo que estaba orando, Pedro estaba pensando y estaba ahí, y Dios le estaba tratando y le estaba hablando, y de pronto el Señor le muestra un gran lienzo, así como, imagínate, como una sábana muy grande con un montón de animales dentro, pero todos los animales que había eran impuros. Los animales que todo judío tenía prohibido comer. Y todo judío era estricto, ¿eh? Tú le presentabas ahí a un judío un cochinillo ahí bien doradito, ahí crujiente, buenísimo, y a él casi que le daban náuseas al ver el cochinillo. Dice, no puede ser, sí puede ser. Porque era un concepto de cultura, de educación, para él era abominación, era comida prohibida, no se puede comer. Tenía que ver no solo con la comida en sí, con algo espiritual. Y de pronto Dios le muestra todos los animales impuros y le dice Dios, mata y come. Y Pedro se queda allí alucinando, no puede ser que Dios me esté pidiendo eso. Señor, nunca me he contaminado con ninguno de esos animales, no puedes pedirme eso, yo no puedo comer y hay cerdo y otros animales, ¿no? Impuros. Y el Señor le dice, no llames tú impuro, indigno, lo que yo declaré puro, lo que yo santifiqué. Pero lo que Dios le estaba enseñando a Pedro era a romper sus esquemas mentales.
O sea, lo que Dios le quería enseñar es que tú estás pensando que los gentiles son impuros y yo los he declarado puros. Por gracia somos salvos. Somos bendecidos en la sangre de Jesús. No importa tu nacionalidad, tu raza, el color de tu piel. En Cristo, ¿tú crees que Dios ama más a uno por ser judío que a uno porque nació siendo griego? Dios ama a todos. Pero la religión crea esas barreras, crea ese racismo, esa división. La religión, aún dentro del cristianismo, crea división cuando se vive así, por pura religión, simplemente con conceptos de hombres. Por eso Dios a continuación le dice a Pedro, bueno, tienes que tratar con Cornelio, un gentil, alguien que se convirtió y te voy a enviar a ti para que trates con él. Mira, van a llamar a la puerta, baja, que tienes allá 2 gentiles, de esos con los que tú no quieres cuentas. Te vas a tener que ir con ellos a casa de Cornelio, vas a tener que comer allí, vas a tener que tratar con ellos, te van a tocar, te van a abrazar, te van a contaminar, Pedro. Pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Y Pedro, como era un hombre de Dios, recibió la palabra de Dios. Si hubiese sido un simple religioso como aquellos fariseos, a los que Jesús les llamó sepulcros, blanqueados y llenos de porquería por dentro, pues Pedro, por mucho que Dios le hubiese dicho, Pedro habría dicho, pues no, yo no me contamino, yo no voy con los gentiles porque siempre guardé y no. Pero el que es de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, cambia. ¿O no le pasó eso a Pablo? Perseguidor de la iglesia, se dice a sí mismo un día con ese sentimiento de decir, yo perseguía a la iglesia de Cristo. Pero cuando Cristo le habló y le dijo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿por qué me persigues? Y Pablo escuchó la voz del Señor, se encontró con Cristo, ¿y qué pasó? Su vida cambió. A partir de aquel día pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser el perseguido por ser de la iglesia, por ser cristiano. Todo cambió para él. Entonces, en este pasaje hay 2 ilustraciones que le habla al judío, pero también al gentil, de lo que ha ocurrido en Cristo. Dice en el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, estos son los gentiles, vosotros, los gentiles, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí hay 2 hebraísmos, 2 formas de hablar de un judío, que todo judío entendía perfectamente. La primera es esa expresión que el apóstol Pablo usa. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ese era un lenguaje que el judío hablaba para referirse a aquellos que no eran judíos, que no estaban en el Señor. Les hablaban de ellos como los que están lejos. Y tienes yo te puse un ejemplo ahí en Isaías 57, 19. No pierdas aquí la página de Efesios porque volvemos ya. Y en Isaías te puse ahí un ejemplo para que veas esa forma de hablar. 57, 19. Dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Al que está lejos, gentiles, gente que no eran judíos, que no estaban en la práctica de la vida de todo lo que era la escritura, de todo lo que la palabra de Dios enseñaba a los profetas, la vida que tenía que ver con el templo, los sacrificios, todo lo que apuntaba a Cristo, todo lo que era sombra de lo que había de venir un día, que era Jesús. Todos aquellos que vivían la fe son los que estaban cerca, los que estaban lejos, los gentiles. Y esa forma de hablar pues era muy ya de costumbre de los judíos. Los rabinos, los maestros judíos, hablaban de recibir a un converso en el judaísmo y decían así, ha sido traído cerca, así lo decían. Tú sabes que en el pueblo de Israel había conversos, había gentiles que se convertían al judaísmo y tenían entrada, tenían trato, parte, que nunca llegaban a ser como un judío, jamás.
El judío que nacía judío, el hebreo, era hebreo, ese era exclusivo. Los gentiles conversos, aquellos que abrazaban el judaísmo y por fe creían, primero tenían que cumplir con todos los rituales, la circuncisión, tenían que ser purificados de toda forma, tenían que guardarse a partir de ese momento, pues como antes decíamos, de comer los alimentos prohibidos, de todos los rituales de purificación, en fin, todo lo que la ley enseñaba. Y bueno, si tú has leído y te acuerdas, por ejemplo, en el desierto, cuando el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, tú sabes que vivían en tiendas de campaña, era un pueblo nómada, no se establecieron en un lugar fijo porque no era el propósito de Dios. El propósito era haberlos llevado a establecerse como nación en la tierra de Canaán, pero el pueblo dijo, no nos interesa ir, y se quedaron 40 años en el desierto, el tiempo que Dios tardó en preparar una nueva generación, nuevos corazones dispuestos a, por fe, dar el paso hacia donde Dios les mostraba. Y las tiendas, el campamento de Israel se establecía por tribus. O sea, cada tribu estaba unida, las tiendas se montaban por tribus y formaban una figura más o menos geométrica. El arca de la alianza siempre se establecía en medio del campamento y había también una parte que era para los conversos. Los gentiles que se habían convertido al judaísmo también tenían su lugar en el campamento. Cuando Dios les mostraba que tenían que ponerse en marcha, dice que la nube se levantaba, la gloria de Dios se levantaba del lugar santísimo, del tabernáculo, se elevaba, y el pueblo sabía que tenían que ponerse en marcha, seguían a la nube. De noche era una columna de fuego, y todos seguían, iban por orden, siempre caminaban en un orden establecido. Los levitas son los que cargaban con el arca de la alianza, era la tribu, el pueblo que siempre tuvo que ver con todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, todo lo que era ministrar y tratar las cosas de Dios en medio del pueblo, la tribu de Judá con su estandarte al frente. ¿Y quién iba al final de todo? Bueno, ya lo sabéis, en la marcha todas las tribus se establecían y los últimos de todo, ¿quiénes iban? Los conversos, eran los últimos de la fila. Ellos sabían el lugar que les correspondía. Pero esa no era la mentalidad de Dios, esa era la mentalidad del pueblo. Dios no les dijo, tenéis que hacerlo así, los conversos son inferiores a vosotros. No, ni mucho menos. Y tienes testimonios en la palabra. Por ejemplo, cuando Josué fue a conquistar Canaán y envió a 2 espías que entrasen en Jericó para ver cómo estaba, se escondieron en la casa de una prostituta que se llamaba Rahab. Y aquella mujer tenía más fe que la mayoría de todos los de Israel, porque cuando se identifican y dicen nosotros somos de los judíos, de los hebreos, y Rahab les dice, nosotros sabemos las maravillas que Dios ha hecho en medio de vosotros. O sea, era una mujer de fe, sabemos lo que Dios ha hecho con vosotros. Y les dice, y sabemos que Dios os va a dar esta tierra. Tenía más fe que toda la generación que se quedó en el desierto. Y era una mujer gentil y encima con una profesión pues no era muy respetable precisamente. Pero era una mujer que había huido y a través de lo que escuchó, creyó. De tal manera que su vida cambió. Y Dios no tuvo ningún problema para recibirla y para tenerla como un instrumento útil en sus manos. Bueno, Rahab aparece poco en la Biblia, pero cuando aparece 3 veces. Una es en la genealogía de Jesucristo, en Mateo. Ahí aparece Rahab, en la genealogía. Imagínate qué privilegio para esa mujer. Ella fue una de esos conversos que salieron de Jericó por fe, como Dios le mostró a los 2 espías. Mira, tú tienes que confiar en Dios, tu casa no va a sufrir daño. Y efectivamente Jericó fue destruido, pero Rahab fue salvada. Y Rahab entró a formar parte del pueblo de Dios. Cuando tenía que contar, pues sería la última, pero para Dios no. Porque hasta Santiago habló de Rahab y de su fe y la puso como ejemplo para los creyentes. Ahí el Espíritu Santo inspiró a este hombre, Santiago, para que hablase de Rahab y de su fe.
Y además aparece en el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo reservado a personalidades ilustrísimas, como Moisés, como Abraham, y de pronto está allí Rahab. Ese es nuestro Dios. Él no mira ahí la categoría, el linaje, la sangre, la riqueza, tu inteligencia humana. Dios mira tu corazón y Él ve tu fe. Es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. El que tú le digas, Señor, creo en ti, lo que tú quieras. Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por eso Dios ha desechado a los sabios, a los ricos, a los poderosos, y ha escogido a lo menospreciado, a lo que no es, para mostrar en ellos su poder. Entonces esta es la primera ilustración que Pablo usa, que era muy familiar para todo judío, refiriéndose a vosotros que en un tiempo estabais lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. El judío, aunque fuese religioso, pero estaba ahí conocedor de lo que el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue ratificando a través de sus hijos Isaac y Jacob, ese pacto en el que un día de ese linaje vendría Jesucristo, y todo judío estaba cercano a esa enseñanza, todo judío estaba constantemente escuchando, estaba viendo los sacrificios que apuntaban a Cristo, estaban las fiestas, todo tenía que ver con Jesús. Pero los gentiles, no. Los gentiles andaban ahí, los griegos con sus dioses, adorando allí en el Areópago, en Atenas, a sus dioses, cada uno con sus propias creencias, lejos, como dice ahí. Estabais lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y por lo tanto sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ahora ha cambiado todo. Vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y algo ha cambiado. Dice que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora no es como ni siquiera en el antiguo Israel. Me convertía y me acercaba al pueblo, pero tenía que ir el último. Era un gentil. Lo siento, naciste gentil, al último. Pero ahora no. Ahora en Cristo todos somos, por medio de la reconciliación, que es el tema que aquí está tratando, todos hemos venido a ser hijos de Dios. Hemos ido a ser otra vez restablecidos en la comunión con Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos hecho las paces, ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Y todo gracias a la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, no podemos dejar de predicar la sangre de Cristo, esa sangre preciosa derramada en la cruz, la sangre que limpia nuestros pecados y nos hace aceptos en el amado. Y dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Estamos en Efesios 2, Porque Él es nuestra paz, dice en el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahí está la segunda ilustración que Pablo usa, que es un hebraísmo. Es un lenguaje puro de hebreo que todo hebreo entiende. ¿Qué era la pared intermedia de separación? ¿A qué os suena? ¿Cuál debía ser esa pared? El velo del templo. El velo del templo. La ley. La ley. Habéis oído hablar del atrio, ¿no? Sí. En el templo, el tabernáculo era antes del templo, era el templo móvil. O sea, era una tienda que se montaba y se desmontaba, pero cuando el templo fue construido, el primer templo, el templo de Salomón fue construido, pues el templo fue diseñado y tenía una serie de atrios. El tabernáculo, si te viene a la cabeza la imagen del tabernáculo, ¿qué he hecho con los rotuladores? Si te viene la imagen del tabernáculo, ¿no? Pues bueno, tú lo recordarás algo así. Era un recinto, todo esto se montaba, eran postes y se ponía una tela
y aquí en el centro estaba propiamente lo que era el tabernáculo, que comprendía dos divisiones, lo que era el lugar santo y lo que era el lugar santísimo. Y esto de aquí fuera, todo el exterior era el atrio. Un atrio, si tú buscas en el diccionario qué es un atrio, te va a decir que es un recinto cerrado, y en este caso, pues hay una entrada al atrio, aquí bueno, había un lavacro, había un altar, aquí dentro también estaba el altar, y aquí estaba el arca de la alianza, aquí dentro, bueno, había más cosas, la mesa de los panes, y ahí estaba el candelero y todas estas cosas. Todo tenía un significado y todo siempre apuntaba a Cristo, acuérdate. Pero aquí en este lugar esto era el atrio. Cuando el templo se construye, se hace mucho más complejo que esto. Entonces, en el templo, el atrio constaba de diferentes divisiones. Primero, estaba el atrio de los gentiles. Eso es lo primero que tú encontrabas al entrar al templo. Antes de entrar en el edificio propiamente de lo que era el templo, el espacio exterior abierto, que todo ya estaba amurallado, o sea, tenía parte de construcción, era obra, no era aquí como el tabernáculo. Primero era el atrio de los gentiles, que como su nombre indica, pues era el lugar donde los gentiles podían estar, donde los gentiles podían entrar. La segunda división, un poquito más adentro, era el atrio de las mujeres judías. Mujeres no judías, esas eran gentiles también, afuera, así que con los gentiles. El atrio de los gentiles, gentiles, hombres y mujeres gentiles. El atrio de las mujeres era para las mujeres judías, que aunque eran judías, siempre estaban muy por debajo de los hombres. La sociedad judía era una sociedad muy machista, habían asimilado y experimentaban muy bien la maldición del pecado cuando entró en el mundo, de que el hombre se enseñorearía sobre su mujer. Cuando los judíos eso lo elevaron a lo máximo, ¿no? Ellos cuando oraban daban gracias a Dios de no haber nacido ni gentil, ni perro, ni mujer, decían, ¿no? Bueno, imagínate. Gracias a Dios en Cristo todo cambió, ¿no? Amén. Y estamos ahí, hombres y mujeres, gentiles y judíos, esclavos y libres, todos somos uno en Cristo. Después del atrio de las mujeres estaba el atrio de los israelitas. Y no era el último, después del atrio de los israelitas estaba el atrio de los sacerdotes. Y esto ya daba paso al lugar santo. Entonces, ¿dónde podían estar los gentiles? En su atrio, en su espacio delimitado. No podían ir más adentro. Da igual que fuesen conversos, da igual, era su lugar, hasta ahí podían llegar. Por eso dice ahora el apóstol Pablo que dice, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que separaba el atrio de los gentiles del resto de atrios hasta el lugar santo. No se podía entrar. De hecho, ese muro, según las investigaciones así de arqueológicas, eso era como un muro de celosía, de mármol, decorado, y tenía inscripciones, y había tablillas anunciando de que estaba prohibido ir más allá. O sea, había, y las advertencias eran serias, se amenazaba de muerte. De hecho, en el año 1871, los arqueólogos encontraron una de esas tablillas y se podía leer la inscripción que había. Dice así la inscripción literal: que nadie de ninguna otra nación se acerque a la verja o a la barrera alrededor del lugar santo. Quien quiera que sea sorprendido haciéndolo responderá con su propia vida. Eso decía esa tablilla que encontraron los arqueólogos en el año 1871. Entonces, bueno, había una separación. Si eras gentil, olvídate, no puedes acercarte a la presencia de Dios. Solamente el judío tenía cierta libertad para acercarse. Solo los sacerdotes judíos podían llegar al templo hasta el lugar santo. Y al lugar santísimo, ya lo sabes, solamente el sumo sacerdote, y una sola vez al año, tenía entrada al lugar santísimo. ¿Y para qué entraba? Para traer sangre y derramarla sobre la tapa del arca de la alianza, que se llamaba el propiciatorio. Ahí se derramaba sangre de un animal inocente, y esa sangre era para propiciación de los pecados del pueblo, para tapar los pecados del pueblo. Claro, todo eso apuntaba por fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo que un día moriría.
Y entrar al lugar santísimo no creo que era motivo de mucha alegría para el sumo sacerdote. Entraba temblando de miedo, porque solo pensar que la presencia del Dios santo, santo, santo estaba allí, le hacía entrar. Antes de entrar, imagínate, un montón de rituales de purificación, se purificaban de pies a cabeza, las vestiduras eran santas, y no solo las exteriores, la ropa interior también era purificada, era santificada, todo era, y entraban, e incluso, dicen las tradiciones, que le ataban una cuerda a su pie, a su pierna, y entraba, porque en el caso de que por alguna razón Dios no aceptaba el sacrificio y el sumo sacerdote moría, no podían entrar a buscar el cuerpo. Entonces, ¿qué hacían? De la cuerda tiraban y lo sacaban arrastrando, porque allí no podía entrar nadie. ¿Por qué podía morir el sumo sacerdote? Porque fuese indigno, porque entrase sin haberse purificado, porque no estuviesen haciendo las cosas como tenían que hacerlas, porque todo eso era tan santo que no se puede tomar a la ligera. A mí me sorprende mucho hoy en día que a veces los cristianos toman las cosas de Dios demasiado a la ligera. Algunos se piensan que ser cristiano es como una licencia ya para hacer cosas y que tienen derecho para hablarle a Dios de según qué manera. Yo a veces por ahí, algunos de estos vídeos que circulan por internet de algunos predicadores de este tiempo, se llaman apóstoles, profetas, y tienen algunos nombres así. Y algún vídeo he visto ahí de alguno que le habla a Dios, y te exijo que nos des esto porque tú prometiste, y si tú lo prometiste yo te exijo que me lo des y tal. Y yo pienso, qué iluso este, no sabe con quién está hablando. Se piensa que le puede hablar a Dios de según qué manera y que Dios le va a responder. Imagínate que tu hijo, que ya es mayor de edad, se sacó el carnet de coche y viene un día y te dice: papá, te exijo que me des las llaves del coche porque me quiero ir de fiesta. La colleja lo primero. ¿Y tú qué le dices? Ah, me lo exiges. Ven, que te voy a dar las llaves. No se le puede hablar a Dios así. Es cierto de que en Cristo han caído los muros. Habéis dicho antes el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que se rasgó de arriba abajo, se rompió. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tenemos libre acceso al Padre. Antes hemos orado juntos. Bueno, ¿has sido consciente que hemos entrado a la misma presencia de Dios? Dios el Padre nos estaba escuchando. Estábamos en su presencia. Estábamos diciéndole: Señor, y Dios nos está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia, como decía ahí un poquito más atrás. Ahora tenemos acceso al Padre en el nombre de Jesús. Él nos ha dado ese privilegio. ¿Por qué? Porque ha ocurrido algo. Cristo ha limpiado tus pecados. A la presencia de Dios uno no puede venir ni con un pecadito así de pequeño. Ante la santidad de Dios, triple santidad de Dios, si vienes con un pecado mueres. Pero Dios nos ha limpiado de todo pecado. Cuando tú llegas a la presencia de Dios no hay nada sucio en tu vida. Cristo, la sangre de Jesús, el efecto de la salvación en sus tres tiempos, pasado, presente y futuro, obra en nuestra vida de tal manera que aunque yo haya pecado esta mañana, porque como hombres que estamos todavía en la carne, cristianos que aún tenemos la carne que es débil, aunque el espíritu está dispuesto, aún podemos fallar, aún nos podemos equivocar, pero ya no practicamos el pecado, tampoco pienses que... Pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Cuando tú pecas, la sangre de Cristo borra ese pecado. Como quedan borrados todos los que tú puedas cometer hasta el día que estés con Cristo. Eso no es una licencia para pecar, Eso es una seguridad de saber que la salvación no depende de mí, depende de la obra de Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por pura gracia que yo soy salvo. Y el saber que si cometo un pecado no me condena, a mí no me anima a pecar. A mí me hace ser más serio y pensar que tengo que honrar
ese amor con el que Cristo me ama, ese trato con el que el Padre me trata, que sin que yo lo merezca, Él me respeta, me tiene en cuenta, me ama. Eso a mí me desborda y me hace sentir con ese reto tremendo de que Dios no se avergüence de llamarme Dios mío, sino que realmente pueda honrar con mi vida, con mi testimonio, a un Dios tan grande como es nuestro Dios. Volviendo al texto, cuando el judío está escuchando esto, este mensaje, fíjate que parece que va dirigido a los gentiles. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros habéis sido hechos cercanos, porque en Él nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Parece que le está hablando más a los gentiles, vosotros, pero es que este mensaje va directo para todo judío, todo aquel que venía del contexto de la práctica de la vida judía y que ahora está en la iglesia, y alguno que está ahí con prejuicios. Sí, bueno, pero es que yo soy judío y este era griego, este servía a Zeus. ¿Era Zeus el de los griegos o de los romanos? Griego, Zeus. Este adoraba a Zeus, pero yo siempre fui hijo de Abraham. Y no, cambia tu forma de pensar. No eres mejor que este que está a tu lado. La sangre de Cristo, igual que te limpió a ti tus pecados, le limpió los suyos. Igual que tú eres hijo, Él es hijo. Hemos sido reconciliados por Cristo. En Hechos capítulo 21, ahora volvemos otra vez aquí a Efesios, pero si vamos un momentito allí a Hechos capítulo 21, versículo 28 y 29, dice Hechos 21, 28 y 29, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Acusaban a Pablo de haber metido en el templo, o sea, más allá del atrio de los gentiles, a un gentil, a un tal Trófimo, que era de Éfeso, era un griego, y acusaban a Pablo de esto. No, este ha metido, estaban ahí escandalizadísimos, fíjate, dice, dando voces. O sea, fue un escándalo tremendo de que alguien dijo: oye, Pablo metió el otro día, metió a Trófimo, a un gentil lo metió allí al templo. O sea, que escandalizadísimos todos por allí. A punto de rasgarse las vestiduras. No ganaban para ropa estos judíos. De vez en cuando se rasgaba la vestidura por algo. Tenían esa costumbre. Era motivo a veces de luto, de duelo, o por a veces, bueno, hay gente como Moisés y Josué, estos se las rasgaron cuando el pueblo dijeron: no, nosotros no entramos a Canaán. Ahí sí que había motivos de rasgarse las vestiduras. Porque Dios saca a su pueblo con poder, con las 10 plagas, los saca de Egipto después de 400 años de esclavitud, los saca prometiéndoles: os voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, y ahí salen, les abre el mar rojo, milagrazo, imagínate, todos allí cruzando en medio de las paredes de agua. Después el ejército de Faraón se ahogan todos, llegan a las puertas de Canaán, allí todos bien entusiasmados, llenos espiritualmente. Moisés al frente, todo ilusionado: venga, vamos. Y el pueblo dice: no, nosotros no vamos, no entramos. Los 10 espías que mandaste han venido con un informe. No, nosotros no cuentes con nosotros, ni hablar. A ver, Dios os ha sacado de Egipto para llevaros a Canaán y ahora decís que no. No, ahí sí que se rasgaron las vestiduras Moisés porque no era para menos, porque, madre mía, la gente cómo somos a veces. Bueno, no cambian los tiempos, Dios sigue hablando hoy, sigue mostrando direcciones, y todavía hay gente que es más importante, por ejemplo, lo material que lo espiritual, es más importante la riqueza que la vida en Cristo, o simplemente a veces hay gente que no es capaz de cambiar amargura, rencor y otras cosas por la sanidad que Dios ofrece. Pero es triste, pero es así. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo.
estaban escandalizados porque acusaban a Pablo de que había metido a un gentil dentro. De ambos pueblos hizo un solo pueblo, ha dicho ahí en el versículo 14, la palabra de Dios. Las enemistades han sido cambiadas en amistad. Te recuerdo, hace unas semanas hablamos de que Dios, a través de Cristo, Él ha hecho posible la reconciliación, la unión. Vivimos en un mundo dividido, separado. La más grave de las separaciones es la del hombre con su Creador, con Dios. El hombre que está separado de Dios, dice la Escritura, que está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando Cristo vino, Él vino a unir. Él unió al pecador con Dios. Pero Él también ha causado unión entre los hombres. La Iglesia es un pueblo unido. Si tú lees de la Iglesia en la Escritura, solo vas a encontrar que la idea de Dios para su Iglesia es la unidad. Pero si tú miras, la realidad es que la Iglesia está dividida, está separada. Y no es algo de ahora, ya desde el principio. Pablo le tuvo que decir a los corintios: ¿cómo que sois unos de Pablo y otros de Apolos y otros de Pedro? ¿Cómo que es eso? ¿Acaso no habéis sido todos salvados en Cristo? ¿Es que fuisteis bautizados en mi nombre o fuisteis bautizados en el nombre de Cristo? ¿Cómo es que yo soy de este, yo soy del otro? Las divisiones siempre existieron, pero esa no es la idea de Dios para su Iglesia. Dios quiere que sus hijos estén unidos y de esa manera mostrarán al mundo que Cristo es verdad. Cuando vean que estamos unidos, cuando vean el amor que tenemos los unos con los otros, entonces podrán creer. Dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Ahora de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Una de las uniones más difíciles, humanamente hablando, de hacer, unir a judíos y gentiles, pues ahí está, ahora es posible. Trata de imaginarte un judío, hebreo, y un gentil. Estamos hablando de griegos, por ejemplo, pero para un judío, un gentil también es un árabe, un musulmán. Ahora imagínate que de pronto un día un musulmán, un seguidor de Alá, de Mahoma, donde se han odiado a muerte desde siempre, generaciones, de pronto ese musulmán se convierte en Cristo. No estoy inventándome nada, eso ha sucedido muchas veces. Y de pronto viene y va a la iglesia y se encuentra un judío cristiano y ahora llega un musulmán cristiano. Y ahora se sienta el uno al lado del otro. Los dos son hermanos en la fe. Y se saludan y se abrazan y se aman en Cristo. Eso humanamente es imposible, no se puede. Solo a través de la sangre de Cristo, de la reconciliación, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está hablando el texto, además está hablando de la separación, ya no solamente por ser judíos y gentiles, sino de la separación, o mejor dicho, lo que causaba la separación, que era el pecado. El pecado era lo que causaba la separación entre Dios y los hombres, la separación entre hombres. Dentro de la iglesia, ¿qué es lo que provoca división? El pecado. El pecado es la causa de separación, de división, de enemistad. Por eso en Cristo, cuando Él nos limpia de pecado, esa barrera de enemistad desaparece, porque el pecado desaparece de tu vida, Cristo lo limpia, entonces ahora ya no hay enemistades, ahora ya no hay divisiones. Por eso la palabra de Dios es tan radical cuando trata el tema del perdón, por ejemplo, ¿no? Cuando dice la palabra que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdona nuestros pecados. Cuando el apóstol Juan en su primera carta dice que si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, dice, el tal es mentiroso.
O también dice allí en otro versículo que el tal está en tinieblas, no está en la luz, está en las tinieblas todavía. ¿Por qué? Porque una evidencia de haber nacido de nuevo precisamente es dejar la enemistad, dejar la división, eliminar barreras, tirar muros. En la obra regeneradora de Cristo, una evidencia palpable es que de pronto tú ya no estás enemistado con nadie. Ahora tú estás cercano a cualquier persona, incluso a los que no son cristianos. Evidentemente entre cristianos ahora somos un cuerpo. No hay cabida para pensar que uno que se llame cristiano tenga algo pendiente contra su hermano cristiano. Si eso sucede es porque este en realidad no es cristiano. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice así. ¿Por qué? Porque esa es una seña de identidad. ¿O acaso en tu cuerpo, usando esa metáfora que Pablo usa del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, acaso uno de tus miembros dice, no, yo con el otro miembro no quiero saber nada? Imagínate la mano que dice, no, yo con la boca no quiero cuentas. Pues el cuerpo se morirá de hambre, porque la mano es la que trae la comida a la boca. O si no, ¿cómo se la buscará el cuerpo? Pues imagínate, ahora mis manos no quieren darme de comer, bueno, pues ahí tú en la mesa comerás como el gato, como el perro, que tienen que ir con su boca al comedero. No es lo natural. Si la mano se rebela contra el resto del cuerpo, ahí hay un grave problema, es una enfermedad que tiene que ser tratada y tiene que ser sanada. Nadie acepta, bueno, la mano está rebelada con el cuerpo, es igual, no pasa nada. No, nadie piensa así, ¿verdad? Es un grave problema. Te llamo la atención sobre una cosa, reconciliar solo aparece aquí en este versículo y en Colosenses 1:20. Al principio del estudio de Efesios dijimos que Efesios y Colosenses son dos cartas muy relacionadas, muy íntimas. De hecho, grandes partes de una se repiten en la otra, tienen una relación muy estrecha, ambas cartas escritas por el apóstol Pablo. Y solamente aquí en este pasaje y en Colosenses 1:20 aparece esa palabra, reconciliar. Pasar de la enemistad a una completa amistad. Eso es lo que significa reconciliar. Y en el versículo ahora 19 en adelante, el último tema de este capítulo 2 es la familia de Dios, porque sigue el tema, no es que cambie de tema, pero ahora el énfasis dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos parte de una sola familia. Fíjate cuántas metáforas para ilustrarnos realmente lo que el cristiano tiene que ser. Somos el cuerpo de Cristo, ya no somos ni judíos ni gentiles, ahora somos un solo pueblo, ahora somos parte de la misma familia. Necesitamos tantas ilustraciones para que consigamos hacernos la idea de lo que realmente somos, para que nuestra mente cambie y ahora se adapte a una nueva forma de vida, que es lo que hemos recibido cuando hemos venido a Cristo. No hace mucho, un domingo, prediqué sobre peregrinos y extranjeros, no sé si alguno se acuerda, pero aquí cuando dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, esa palabra extranjeros, en el griego, la palabra es xenos, así escrita con X, xenos, que de aquí deriva la palabra xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Pues el rechazo, el menosprecio, la repulsión de uno que tiene contra otro por ser de otra raza distinta. Porque un xenos, un extranjero aquí en el Nuevo Testamento, era algo así, era alguien a quien se le despreciaba, se le menospreciaba. Si tú vivías no en tu patria y eras extranjero, bueno, los extranjeros que vivían en Israel, como gentiles, que antes decíamos, eran muy mal vistos, eran menospreciados, eran tratados muy mal de parte de los que vivían allí, ¿no? Por eso cuando la Escritura dice que ya no somos extranjeros, tiene una enseñanza muy fuerte, mucho mayor de lo que nos llega a nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con extranjeros. De hecho, pues es muy normal que, y en los últimos años más, ¿no?, toda la inmigración, aquí mismo pues estamos de diferentes países y nadie nos extrañamos ya por eso. Siempre
tu tierra no es esta, ¿verdad? Hermanos que estáis aquí, que no es vuestra tierra original, siempre hay cosas que echas a faltar, siempre tienes nostalgia por tu país, pero es que cuando la Escritura dice eso, eso es mucho más fuerte. Está hablando de que tú estabas como extranjero en un lugar, pero allí eras menospreciado, eras mirado siempre mal, sí, por encima del hombre, con desprecio, eras maltratado, los trabajos que te daban eran los peores. Entonces, nosotros somos extranjeros aquí en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es esto, es en los cielos. Por eso, hermano, no te extrañes si te miran mal, si te menosprecian, si te tratan de según qué forma, porque no perteneces a este mundo. Tú eres ciudadano del reino de Dios y aquí eres un extranjero. O un, como dice ahí, advenedizo. ¿Qué es eso de advenedizo? ¿Quién sabe lo que significa advenedizo? A veces leemos las palabras en la Biblia y por pereza de no buscarlo en el diccionario, decimos, bueno, yo me imagino advenedizo. Tiene que ser, ya te lo imaginas tú más o menos de una forma, ¿no? Te voy a dejar la palabra griega que se tradujo advenedizo, es paroikos, que se escribe así, si quieres anotarlo. De hecho se pronunciaría porque tiene acento en la A, paroikos. ¿Y qué es un paroikos? Bueno, pues tiene relación también con extranjero. En realidad era el extranjero que ya se había establecido en un lugar y vivía allí. Eso es un advenedizo. Es una persona que vino de otro lugar, se estableció aquí en este país y vive ahí. Es tu vecino, el que está viviendo ahí, pero no es de aquí. O sea, Mijay es un advenedizo, Yeuris es una advenediza. Suena un poco feo, advenedizo, pero eso es lo que significa la palabra advenedizo, alguien que de otro país vino y vive ahí. Bueno, nosotros somos advenedizos porque vivimos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía es de los cielos, así que hermanos, no os sintáis mal los que sois de otros países, todos nosotros somos advenedizos y extranjeros en esta tierra, porque ahora somos un solo pueblo y somos el pueblo de Dios, somos la Iglesia de Cristo, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Alguien ha hecho una seña así? Senos, ¿qué palabra has dicho que era? Extranjero. Extranjero, sí. Sí, es lo que aquí se traduce en el versículo 19, extranjeros es senos. Y advenedizos, paroicos, es lo que ahí se traduce. Y dice que somos familia de Dios. ¡Guau, qué tremendo! Y no se quedan ahí, y con esto termino ya, 2 minutos. Y no se queda ahí en las metáforas, sino que ahora añade otra más. Edificados, dice versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hemos hablado de un cuerpo, hemos hablado de 2 naciones y ahora una sola nación, hemos hablado de que somos la familia de Dios, y ahora Pablo añade otra metáfora para ilustrar aún más lo que somos en Cristo. Somos un edificio, una construcción, todos como ladrillos. En otras partes de la Biblia aparece la misma metáfora. Piedras vivas, dice en otro lugar por allí. Todos nosotros somos parte del edificio. Tú eres una piedra viva, estás siendo construido, estamos construyendo, mejor dicho, estamos construyendo. Y todos hemos partido de un punto. Ahí nos habla de la piedra del ángulo, la piedra principal. La Biblia usa 2 expresiones para referirse a Cristo como piedra. La piedra principal del fundamento o la piedra angular, la piedra del ángulo. En los 2 casos la piedra, todo constructor sabía la importancia de esa piedra. ¿Por qué? Porque desde esa piedra parte todo el edificio. O sea, era la primera piedra que se ponía y esa piedra estaba marcando el punto de partida hacia donde el edificio se iba a construir. El ángulo, tú sabes lo que es un ángulo, ¿no? O sea, el ángulo está marcando una medida exacta para que cuando tú empieces a construir no te vayas torcido. O sea, tienes que seguir el patrón principal, la piedra angular. Todo el edificio ha sido construido sobre una piedra, que es Cristo.
Por eso no puede haber otro fundamento. De pronto hay por ahí uno que se llama cristiano, pero su fundamento es otro. Porque dice, no, es que la Biblia está pasada de moda, yo sigo las enseñanzas de no sé qué. Entonces tienes otro fundamento. No, Cristo no es tu fundamento, no puede ser. Todo el edificio ha sido construido a partir de esa piedra principal que es Cristo. Y lo voy a dejar para la semana que viene, retomar aquí en este punto y leer algunos textos que nos hablan de eso. Hay un texto ahí que tú vas a recordar, y ya lo comentamos un poquito más la semana pasada, la semana que viene, cuando Jesús le dijo a Pedro, ya no te llamarás más, ¿cómo era? ¿Se llamaba antes Pedro? Pedro, no. Antes de llamarse Pedro, ¿cómo era? Simón. Simón. Ya no te llamarás más Simón, te vas a llamar Piedra. Qué bonito nombre le puso Jesús a Pedro, ¿no? Imagínate que Jesús va y te dice, ya no te vas a llamar más Germán, te vas a llamar a partir de hoy Piedra. Bueno, ahora Pedro para nosotros es un nombre ya, nadie se extraña, ¿no? Pero no sé ahí cómo le sentó a Pedro. Porque sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y te quiero llamar la atención que Jesús usó dos palabras distintas. En el original estaba lo que él le dice a Pedro, Petra, y después usa otra palabra, roca, Petrus. Usa dos palabras distintas Jesús. Porque uno dice, imagínate la conversación. El mundo católico dice que Pedro fue la principal piedra, el papa, el primer papa que hubo. Sobre Pedro edificó Cristo su iglesia, pero tú imagínate la conversación. Tú ya no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, piedra, porque sobre esta roca te voy a edificar, será edificada mi iglesia. Cuando Cristo usa la palabra roca, es la misma palabra que en un montón de lugares de las Escrituras hacen referencia a Jesús. En el Antiguo Testamento ya estaba la roca que Moisés golpeó y de la que salió agua. Dice la Escritura, y la roca que es Cristo les seguía. Así lo dice en Corintios y en otras partes del Nuevo Testamento. Cristo les seguía y Cristo es la roca. Moisés hizo un canto y habló de mi Dios, mi Señor, la roca. Y en el Nuevo Testamento, en muchos lugares habla de Cristo como la roca. Ese título es de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro, como piedra, él iba a ser edificado sobre Cristo. Pero a veces esas dificultades a la hora de interpretar pues llevan a pensar que, bueno, pues vamos a nombrar a Pedro Papa porque además le dio las llaves, ¿no?, de la iglesia. Bueno, ya hablamos de eso otro día. Vamos a terminar ahora, que se nos ha hecho el tiempo, y si Dios quiere el martes que viene pues vamos a retomar otra vez con Efesios y vamos a seguir adelante. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, por este tiempo que hemos compartido juntos. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche. Ya son bendecidos porque hemos podido escuchar tu palabra, pero yo te pido otra bendición para sus vidas, para sus familias, sus hogares. Los bendigo en tu nombre, Señor, para que podamos seguir creciendo unánimes, juntos, con esa seña de identidad, como tenían los primeros creyentes de la iglesia allí en Hechos, cuando dice tu palabra que estaban juntos unánimes y tenían el mismo sentir, todos los que habían creído. Gracias porque tú estás haciendo cosas grandes en Valls, tú estás moviéndote, cuando tú te pones en marcha, Señor, ocurren cosas tremendas. No podemos parpadear porque nos perderemos algo. Vamos a estar atentos porque tú tienes cosas que decir y que hacer a través de nosotros, que al final somos siervos inútiles, pero tu poder se perfecciona en esa debilidad nuestra. Y tú vas a hacer cosas, Señor, porque aún hay gente que va a creer en ti en este lugar. Úsanos como quieras. Esta palabra que hemos escuchado hoy sabemos que va a llevar fruto, porque cada vez que abrimos tu palabra y la leemos, tu palabra nunca vuelve vacía. Y ahora llévanos, Señor, a nuestros hogares, a lo largo de la semana. Sigue tratando con nosotros, con tu iglesia, y que el domingo sea un tiempo especial, muy bueno, de bendición,
en ese primer culto de tu iglesia así unida que vamos a celebrar. Muévete, obra, toca corazones, que podamos estar unánimes juntos, celebrando, adorándote y predicando tu evangelio, tu palabra. Quedamos en tus manos tranquilos, confiados, dándote las gracias y lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.